Queridos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio TV Salud. Todos los viernes en este espacio, 7 de la mañana, con repetición todos los domingos, también a las 7 de la mañana. Tratando temas interesantes, temas de salud, hoy con la doctora Jennifer. Pues la queremos saludar y como siempre darle la bienvenida a este espacio saludable. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días para todos nuestros televidentes. Espero todos estén muy bien en casa. Un placer tenerla nuevamente en esta mañana aquí para llevar la información, esa información de salud que nuestros televidentes quieren escuchar. Hoy queremos abordar un tema importantísimo que es el síndrome del túnel del carpo. Doctora, ¿qué nos puede hablar sobre este tema, sobre este problema que se genera en muchas personas? Claro que sí, el síndrome del túnel del carpo es considerado como una neuropatía periférica. Eso quiere decir que hay un compromiso de uno de los nervios que llevan toda la información, tanto sensitiva como motora, principalmente a la mano, pero en la mano principalmente a los 3 primeros dedos. Nosotros anatómicamente contamos como el primer dedo, el dedo pulgar, el segundo dedo, el índice, y el tercer dedo, el dedo del medio o el dedo corazón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una compresión del nervio que nos lleva toda la información de la sensibilidad y del movimiento, pero solamente se nos presenta en esta cara de la mano o de la palma de la mano, podemos presuntir que hay un atrapamiento del nervio mediano que da origen al síndrome de túnel del carpo. Se considera síndrome de túnel del carpo, o se le da ese nombre porque pues afecta el carpo, que anatómicamente se conoce como la mano, ¿sí? O más bien es el nombre anatómico que se le da a la mano, y adicional a eso pues porque está comprimiendo, ¿cierto?, el nervio que viene pasando por este recorrido a través de una aponeurosis o un tejido conectivo que genera como un anillo aquí en esta partecita entre radio y cúbito, ¿sí? Y que por procesos inflamatorios o por procesos crónicos genera que ese nervio quede ahí atrapado o presionado contra ese tejido o esa aponeurosis. Túnel del carpo en el día de hoy, tema a tratar. Doctora, háblenos un poquitico de la anatomía de la mano. Claro que sí. Más allá de la anatomía de la mano, quiero que ustedes a través de este pequeño modelo anatómico empiecen a entender un poco cómo se mueven las estructuras. Cuando nosotros vamos a realizar un movimiento de mano, ¿cierto?, esto viene conectado a muchos músculos, y estos músculos no solamente funcionan en la mano, sino que para que los músculos que se encuentran en el carpo puedan generar el movimiento, tiene que haber también acción muscular aquí de todos los músculos que vienen incluso desde la escápula. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden tener un dolor final o un dolor inmediato aquí en el carpo, pero que se viene generando desde aquí arriba. O puede ser que se empiece a generar por movimientos repetitivos o otras situaciones que hablaremos más adelante, este atrapamiento, y que vaya subiendo el dolor hasta que duela la escápula o incluso aquí los músculos que se encuentran en esta región de la espaldita. Entonces nosotros cuando analizamos el movimiento o lo que pueda suceder en la mano, tenemos que estudiarlo desde el movimiento de la cintura escapular, que es la que nos permite hacer estos movimientos del hombro, ¿sí?, en diferentes planos: elevar, descender, flexionar, extender, abducir, aducir, ¿sí?, que es lo que nosotros analizamos en consulta. Luego encontramos entonces aquí el húmero, que es este huesito que viene aquí comunicando al hombro con el codo, y este húmero, a través de estos cóndilos, se van a unir principalmente a este huesito que es el cubital, que sería el que corresponde con este dedito pequeño, y otro que encontramos acá, que es el radial, que es el que corresponde a este dedo. Siempre les decía en clase a mis estudiantes cuando fui docente que para que no se perdieran, vieran que su mano era como un radio y que la antena del radio era el dedito gordo, para que sepamos ubicarnos anatómicamente, ¿cierto? Entonces encontramos el radio, el cúbito, el húmero, la escápula, y encontramos en la mano unos huesitos muy pequeñitos. Son 8 huesitos que encontramos en esta zona de la mano, y luego vamos a encontrar las falanges proximal, media y distal, que es la que va a venir a formar nuestros dedos.
Perfecto, esta es la anatomía de la muñeca que hoy nos entrega la doctora Jennifer en este espacio TV Salud. Aquí hay algo muy importante por mencionarles también, y es que desde las cervicales, ¿sí? Van a nacer los plexos, que son como esos cablecitos que van a ir dando origen o van a ir formando todos los nervios que van a traer la información hacia el hombro, hacia el brazo, hacia el codo, antebrazo, muñeca y mano. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces cuando tenemos compromiso de este nervio, tenemos que venir a trabajarlo desde la región cervical. ¿Por qué? Porque desde ahí viene su origen. ¿Sí? Muchas veces los tratamientos son digamos, poco efectivos o no encontramos la mejoría de la sintomatología porque nos enfocamos solamente en trabajar la mano y parte del antebrazo. Pero realmente los estudios más actuales en fisioterapia, y sobre todo cuando hablamos de fisioterapia osteomuscular, analizada desde las fascias que ya les he explicado en las otras sesiones en qué consiste este tejido, y por estas conexiones mecánicas se sugiere que el trabajo del paciente que presenta esta sintomatología vaya más allá de la mano y el antebrazo, sino que empiece realmente en el raquis cervical, justamente porque ahí nace la raíz que llega hasta la mano. Perfecto. ¿Cuáles son las causas que puede traer esta consecuencia del túnel del carpo? ¿Qué es lo que permite que se presente esta dificultad? Claro, principalmente el síndrome de túnel del carpo se asocia a movimientos repetitivos de la mano. ¿En qué pacientes o en qué personas podemos ver esos movimientos repetitivos de las manos? Aquellos que trabajan en oficina, frente a un computador todo el tiempo, que están haciendo el teclado, en las señoras, por ejemplo, que se dedican a la costura, en las señoras que trabajan en oficios generales o pues sobre todo en la realización del aseo doméstico, del aseo en instituciones, cuando realizamos estos movimientos, por ejemplo, de exprimir el trapero o de estar barriendo y hacemos todo el tiempo este movimiento, o igual trapeando o igual colgando pues alguna ropa, y sobre todo cuando más que colgar, porque esa sería de hombro, cuando hacemos este movimiento de retorcer la ropa o de retorcer el trapero, como les menciono. También en las estilistas es muy frecuente ver aquellas que utilizan con mucha frecuencia la tijera, el uso del secador. Las manicuristas también presentan síndrome de túnel del carpo, y hay una asociación principalmente con las mujeres, porque pues ahí también se estudia un efecto hormonal. Por ejemplo, cuando la mujer está en estado gestacional, normalmente en los últimos trimestres del embarazo puede llegar a presentarse un pequeño o leve edema a nivel distal, tanto de las manos como en los pies. Entonces ese edema también puede llegar a generar ese atrapamiento y puede llegarse a presentar esa sintomatología, pero es más a causa del edema, justamente, bueno, por toda los procesos que surgen durante esa etapa gestacional, ¿sí? Pero principalmente se asocia a personas que trabajan en movimientos repetitivos, y si ustedes se fijan, pues las personas que trabajan en aseo, las personas que trabajan en oficinas, las personas que trabajan como secretaria, las personas que son estilistas, las manicuristas, pues en general son mujeres, ¿sí? Entonces por eso lo podemos ver con mayor prevalencia en ellas, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir o curar esta enfermedad que puede afectar a gran mayoría de la población? Mira, principalmente la prevención está basada en que las personas realicen pausas activas durante su trabajo, y que siempre les he dicho, aprendan a conocer su cuerpo. O sea, no pueden pretender que realicen muchas veces esa misma actividad y que no realicen una pequeña pausa, pero esa pequeña pausa no solamente es de quedarme quieto y descansar, sino en esa pausa es de poderle decir al músculo, bueno, ya te trabajé, ahora te voy a dar un descanso. Y ese descanso, ¿cómo se hace? A través de los estiramientos musculares principalmente. ¿Por qué el estiramiento muscular? Porque cuando el músculo se estira, la fascia se estira y le permitimos al canal abrirse, pues vamos a disminuir esa estrechez que es la que comprime el nervio. Ya en patologías o en pacientes que presentan
necesitan esto pues de larga data, se sugiere la cirugía. Sin embargo, a través del tiempo, la evidencia científica y también lo que uno ve en consulta es que el tratamiento quirúrgico puede llegar a ser poco efectivo. ¿Y por qué puede llegar a ser poco efectivo? Porque si van y se mandan a operar pero siguen realizando las mismas tareas, pues va a volver a ocurrir nuevamente el problema e incluso se va a empeorar porque les hacen la cirugía. Normalmente pues la cirugía va a abarcar aquí estos huesitos del carpo, hacen una incisión aquí hasta la manita, ¿sí? Y recuerden que después de todo proceso quirúrgico pues se va a generar una cicatriz, ¿no? Normalmente los seres humanos tendemos más que a regenerar, a cicatrizar. ¿Y qué significa regenerar? Regenerar es que el tejido va a quedar muy similar a su estado original o natural. Cuando nosotros cicatrizamos, hay un cierre intencional específicamente de la piel, pero realmente no nos damos cuenta cómo queda por debajo de la piel, que es lo que nosotros estudiamos y es lo que a nosotros nos interesa. Y muchas veces cuando esas cicatrices no tienen buen manejo resolutivo durante las fases de cierre o durante esa fase en que se empieza a cerrar esos tejidos, vamos a encontrar que debajo de la piel, si yo me toco, se encuentra duro, rígido, poco móvil. Eso significa que quedó una fibrosis debajo de la piel. Y es como si yo tuviera aquí un nudo, ¿sí? Como si me apretara aquí un nudo y ese nudo me empezara a jalar y a tirar y a tirar. Entonces va a generar después, ¿sí? Dolores en el codo, dolores en el hombro, dolores en el cuello, dolores de cabeza. Dicen, pero es que yo no sé de qué me duele la cabeza o por qué me duele la columna cervical. Y uno empieza a analizar y el problema está desde por acá. Sí, entonces por eso digo que muchas veces sale más cara la misma cura que la enfermedad, ¿sí? Y el otro tratamiento es el convencional, que es el manejo directamente por rehabilitación o fisioterapia, ¿sí? En donde nosotros pues lo que hacemos es a través de medios físicos, a través de equipos o biotecnología, como por ejemplo el uso de ultrasonidos, de magnetoterapia, de electroestimulación, podemos ayudar a favorecer, la no cicatrización, sino regeneración, propender porque esos tejidos se regeneren y adicionalmente pues ayudar a controlar el paciente el dolor. Lo combinamos posteriormente con algunas técnicas muy específicas en donde permitimos la movilización de esos tejidos, de ese tejido nervioso que está ahí atrapado, y también enseñamos al paciente cómo debe estirar en casa. Muy bien, estas pausas activas para que las personas que trabajan en oficinas durante periodos ya más extensos, ¿cada cuánto se deben realizar? No, o sea, normalmente ojalá cada hora pudieran hacer una pequeña pausa, si fuera de 5 o 10 minutos. Si no se puede, por lo menos que se realice una pausa activa en cada jornada. No es lo ideal, pero es que muchas veces se sientan 8 o 10 horas frente al computador y no están realizando ningún tiempo de pausa, ¿sí? O en el tiempo de pausa se van a comer, entonces siguen haciendo el movimiento repetitivo, ¿ves? O están tomando tinto. O sea, si ustedes analizaran todo el ciclo de los movimientos que se efectúan durante 8 horas de trabajo laboral, pues realmente la mano está en muchísima tensión. Entonces debería sacarse por lo menos una horita o cada 2 horas o por lo menos cada 4 horas o cada jornada máximo realizar una pausa activa, que como les digo pues no es lo ideal, pero por lo menos que sí le den ese periodo, ese tiempo de descanso. Muy bien. ¿Cómo saber si tengo este problema del túnel? ¿Qué síntomas empiezo a sentir cuando me empieza a salir el problema? Claro que sí, empiezo a sentir un dolor en la muñeca principalmente, pero no hacia el dorso de la mano, sino hacia la palma de la mano, porque recuerden que el nervio viene llegando en esta posición, ¿sí? Y van a sentir adormecimiento o parestesias, ¿sí? Hormigueos que viene desde la muñeca hasta los deditos, ¿sí? Pero principalmente recuerden, voy a dibujar acá, que sería acá, este y este, o sea, este recorrido, estos no se afectan, pero estos sí. Eso desde la parte sensitiva. Puedo también sentir cambios de temperatura en la mano, sí, yo la puedo sentir muy caliente o puedo empezar a sentir frialdad, porque recuerden que el nervio responde a la sensibilidad, pero también a lo motor. Entonces, ¿qué van a sentir? Pérdida de fuerza. Entonces, la señora que cose va a decir, es que ya no soy capaz ni de coger una aguja.
Entonces, estos movimientos de pinza fina no van a ser realizados con tanta precisión o con tanta fuerza, y si yo tengo que agarrar algo con mis manos, ¿sí?, no voy a tener la fuerza suficiente, pierde fuerza el paciente, ¿sí? Esos son los principales síntomas que el paciente nos va a referir. Bueno, ¿qué pasa si no se trata esta complicación, este síndrome? ¿Qué tan grave puede ser en los pacientes? La gravedad viene dada en cuanto a la pérdida de la motricidad fina y en cuanto a la pérdida de las habilidades motoras que nos ofrece la mano. La mano es un área muy especializada de nuestro cuerpo. Es tan especializada y requiere de tanto estudio que en fisioterapia hay una especialidad solamente para rehabilitar la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen muchas estructuras vasculares, nerviosas, musculares, ligamentarias, óseas que están inmersas en el carpo. ¿Sí? Y todas esas estructuras permiten que nosotros podamos realizar todos los movimientos funcionales: comer, peinarme, abotonarme, subir y bajar una cremallera, abrir y cerrar la puerta. Entonces, estas personas que no se tratan, pues van a tener limitación funcional para algunas o varias de esas tareas que yo menciono, que son cotidianas en el ser humano. O sea, ¿sí? en ese caso, ¿que duele al ejecutar la acción o qué sucede? Muchas veces el paciente ni siquiera es capaz de subir o bajar una cremallera, de apuntarse el pantalón, de abrir una puerta con la llave porque no tiene la fuerza para hacer este movimiento, o lo hace y le duele, y es un dolor incapacitante. Adicional a eso, pues son personas que ya no van a tener el mismo rendimiento, por ejemplo, las que trabajan en la oficina, ¿sí? en el teclado del computador. ¿Por qué? Porque va a generar dolor, entonces su rendimiento no va a ser el mismo, el dolor va a ser tan alto que les va a impedir realizar la tarea. Y en otros casos, pues igual, o sea, va a afectar todas esas habilidades muy finas de la mano que se emplean en las diferentes tareas, bien sea de la vida cotidiana o bien sea a nivel laboral o instrumentales, que nosotros llamamos, ¿sí? Y pues a futuro, como les menciono y como ya les he venido diciendo, el cuerpo se comunica a través de cadenas musculares, cadenas faciales. Entonces, si yo tengo un dolor acá, todos los otros músculos que están acá se empiezan a manifestar. Entonces ya no solamente me va a doler la mano, sino me va a doler todo el antebrazo. Después me empieza a doler el codo, entonces también tengo epicondilitis. Después entonces también me empieza a doler el brazo y después también me empieza a doler el hombro, entonces tengo túnel del carpo, epicondilitis, epitrocleitis, manguito rotador, bursitis, después me duele el cuello, después me duele la cabeza y empieza a generarse ese círculo vicioso. O sea, trae más complicaciones. Claro, porque es que la enfermedad, o más, eso no es una enfermedad, la neuropatía no solo se va a quedar acá, sino que ella va a seguir su recorrido. Sí, ¿Hasta dónde? Hasta donde se origina el nervio. Entonces, mientras va pasando por todos esos campos musculares y todos estos otros tejidos que están o que se encuentran en el miembro superior, pues, ¿en dónde va a terminar? En cabeza, cuello. O sea que ese nervio viene desde el hombro hacia... No desde el hombro, viene desde la columna cervical, ¿sí? Desde la columna cervical nace el plexo cervical y el plexo cervical va a ir formando como unas ramas, como un entrelazado, y esas ramitas van a ir formando los nervios que van a ir dando toda la información a las diferentes estructuras del miembro superior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. O sea, tengo unas ramas cervicales derechas, unas ramas cervicales izquierdas. ¿Este problema del túnel se puede presentar en ambas manos? Claro, se pueden presentar en ambas manos. Por aquí tengo mi otro modelo, ¿sí? Y en él van a poder precisar mejor la información que yo les estoy dando. Este es el raquis cervical, recuerden, este es el raquis dorsal y este es el raquis lumbar. Incluso, miren, aquí estamos viendo todas las raíces nerviosas que salen tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque lo estoy viendo aquí, yo lo estoy viendo hacia adelante, ustedes lo están viendo hacia atrás, ¿sí? Entonces, cada una de estas raíces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Todas estas raíces, incluso unas que salen de por acá, van a ir formando unas ramitas que van a ir hacia la mano, ¿sí? O sea, no solamente hacia la mano, sino hacia todo el recorrido del brazo, ¿cierto? O del miembro superior. Entonces, puede presentarse acá, ¿sí? Y adicional a eso, pues, si estoy trabajando con ambas manos, pues me va a dar la sintomatología en ambas manos. Sin embargo, ¿en cuál es la que van a ver mayor manifestación? En aquella mano dominante, ¿sí?
¿Por qué? Porque con esa es la que realizo mayor cantidad de tareas. Muy bien. ¿Cuál es el mejor tratamiento a seguir cuando una persona presenta esta problemática? El mejor tratamiento a seguir es el tratamiento conservador, que como les digo, pues es un tratamiento que nosotros hacemos en rehabilitación, en donde nosotros estudiamos pues cuáles son los síntomas que se están presentando en el paciente, si presenta puntos gatillos. Recuerden que los puntos gatillos son bandas tensas, ¿sí?, que a veces incluso presentan movimientos muy saltones, o sea que tú vas tocando, vas palpando y no sientes, uy, aquí tengo como una bolita, ¿sí?, se mueve y duele. Incluso estos punticos gatillos pueden dar dolores a distancia. Entonces, cuando nosotros trabajamos el túnel del carpo, no solamente trabajamos la mano, la muñeca, sino que tenemos que seguir subiendo hasta encontrar puntos que me estén disparando o me estén acentuando ese dolor en la mano. Y también pues utilizamos, como les mencionamos, diferentes equipos terapéuticos que nos van a ayudar a disminuir la inflamación, a regenerar el nervio porque él se está empezando a lesionar, a disminuir el atrapamiento al recorrido del nervio, y realizamos estiramientos neurodinámicos, que son aquellos que nos permiten movilizar el nervio por todo su recorrido, y eso hace que la sintomatología disminuya. Muy bien, estamos en TV Salud a esta hora a través de AF2000 Televisión, Canal 5. Remedios caseros que se puedan utilizar de pronto, ¿sí se puede, agüita de hierba se puede tomar para eso? Pues realmente no conozco estudios científicos que me demuestren que se puede tomar un tecito para el dolor. Lo que sí nos demuestran es que el reposo de la actividad, y más que el reposo, la realización rutinaria de estiramientos musculares que incluyen desde el raquis cervical hasta la mano, ayudan a disminuir y a controlar los síntomas. Estamos tratando el tema del túnel del carpo. ¿Este problema es genético o es hereditario? No es tanto lo genético hereditario, sino el factor de riesgo es la predisposición que tú tienes al movimiento repetitivo. Entonces mi mamá pudo haber tenido síndrome de túnel del carpo, pero si yo no tengo el factor de riesgo, pues muy seguramente yo no lo voy a presentar. Perfecto, entonces pues ahí está la respuesta a esta sintomatología. Al movimiento repetitivo puede generar pues esta problemática en nuestras manos, porque es diariamente que se tiene esta actividad. ¿Qué enfermedades pueden causar el túnel del carpo? Más que qué enfermedades pueden causar el túnel del carpo, ¿qué otras situaciones puede desencadenar? Bueno, también pueden ser las dos, ¿cierto? Sí, el túnel del carpo puede desencadenar la epicondilitis o la epitrocleitis, que es también un dolor que se presenta a nivel del codo. Dependiendo de la ubicación llamaremos si es epicondilitis o si es epitrocleitis. Bueno, esos dos términos, ¿qué significan? Porque, a ver, uno escucha, dice tendinitis, tendonitis, ¿es eso mismo? Ok, sí, la tendinitis es una inflamación de los tendones, y los tendones son las proyecciones finales de los músculos que permiten que el músculo se pegue al hueso. Entonces, esos términos significan que ahí, justamente en esas ubicaciones anatómicas, hay un proceso inflamatorio que genera dolor, ¿sí? También, como les menciono, pues puede generar otras alteraciones, si hay mayor compromiso, por ejemplo, ya no solamente del nervio mediano, sino del nervio cubital, podemos tener un compromiso en toda la mano, ¿sí?, que va a hacer que el paciente se limite para realizar muchísimas más actividades. Eso, claro está, si ya no solamente comprometemos el nervio mediano, sino que también se puede llegar a generar un compromiso cubital, porque se empiezan a adoptar posturas inadecuadas, posturas compensatorias, se empiezan a trabajar más otros deditos de la mano tratando de suplir la función de esos tres deditos que pues son muy funcionales, y los sobrecargamos también. Entonces empieza a haber sobrecarga muscular de todo el miembro superior, hasta que, les insisto, puede llegar a la cefalea tensional, las migrañas por tensión, las cervicalgias, y empiezan a haber posturas compensatorias en el hombro. Lo que pasa es que, o sea, cuando yo analizo un paciente, yo tengo que analizarlo todo, porque cualquier cosita que suceda en el cuerpo
que genere una mal colocación de una estructura o que modifique el funcionamiento de esa estructura me va a llevar a generar tensión en el resto de la cadena muscular. Entonces yo puedo tener en larga data un dolor que empezó como túnel del carpo, pero llegan y me consultan es por dorsalgias. ¿Todo por qué? Porque viene por toda esta comunicación. Y no se trató la dorsalgia, después consultan por lumbalgias y uno empieza a subir, a llegar a todo el recorrido y me dicen, uy, sí, es que yo desde hace como 15 años presento un dolor en la mano. O incluso también dolores en la articulación temporomandibular. Recuerden que la articulación temporomandibular es la que me permite abrir y cerrar la boca, tragar, ¿sí? Comer, que es diferente a tragar, ¿sí? Que me permite hablar. Entonces hay pacientes que nunca se tratan, se dejan así, se siguen presentando situaciones, los dolores van y vienen, eso me pasó, es pasajero, pero cuando uno llega y analiza el cuello, ya el cuello se llevó todos los músculos faciales, que son los que facilitan esos movimientos de apertura, cierre, diducción de la mandíbula, cefaleas tensionales, entonces se vuelven locos del dolor de cabeza, se mandan a hacer TAC, resonancias y todo está perfecto. Y el tema es que viene una situación de distal a proximal. Bueno, vea, explicación que nos entrega la doctora Jennifer en esta mañana aquí en TV Salud a través de AF 2000 Televisión. ¿Cuáles son esos exámenes recomendados para detectar el túnel del carpo, doctora? Mira, más que exámenes, hay unas pruebas específicas que nos permiten detectar que hay una compresión de ese nervio mediano. Por ejemplo, si yo le pido al paciente que ubique sus manos en esta posición, pegue las palmitas de las manos y se mantenga en esta posición durante 1 minuto, y antes de que finalice el minuto, el paciente dice, no, ya siento el adormecimiento, la parestesia, la pérdida de fuerza en las manos, da un positivo para presentir que hay un síndrome de túnel del carpo. Algunas veces mandan la radiografía, sin embargo la radiografía nos permite ver es tejido óseo más que tejido blando. Entonces la electromiografía sí sería un examen que nos permite con mayor exactitud ver cómo está el comportamiento de ciertos músculos y la respuesta de ciertos nervios, y aquí pues tendríamos que analizar cómo la respuesta del nervio mediano, que sería una prueba confirmatoria del síndrome de túnel del carpo. Muy bien, entonces estas son algunos de los exámenes que se pueden realizar para detectar esta problemática. Ejercicios que pueden ayudar a mejorar o a impedir este problema. Claro que sí. Los ejercicios que nosotros vamos a realizar son todos los contrarios a este, porque aquí nosotros lo estamos presionando, pero aquí nosotros lo estamos liberando. Discúlpenme que me rayé la mano, pero era por efectos ilustrativos, ¿no? Entonces, aquí este movimiento que nosotros realizamos de apertura o aquí de la mano, fíjense que, por ejemplo, mi mano derecha, que es mi mano dominante y es la que más manejo en terapia, está en restricción, porque miren, ni siquiera me permite completar todo el rango de movimiento. Si se dan cuenta que acá me cuesta, ¿sí? Esta es un poquito más flexible. Mírenla. Entonces ahí nosotros ya empezamos a analizar. Yo todavía no tengo síntomas de túnel del carpo, pero si no me cuido los puedo presentar. Y cuando ustedes realicen el estiramiento, me voy a poner aquí en posición de pie, ¿sí? Entonces pueden hacerlo a través de una pared. Hagámoslo con esto. Entonces, si yo realizo este movimiento, el paciente va a sentir un dolor que viene subiendo por todo el recorrido del plexo y empieza a sentir como un dormecimiento, una parestesia. Es normal que ocurra, y aquí lo que estamos haciendo es liberando la tensión o la presión que hay en el canal que está comprimiendo el nervio. O sea, aquí el túnel es como un huequito por donde van pasando esos nervios, principalmente el mediano, y cuando se inflama, ¿sí?, lo presiona. Entonces, cuando yo realizo el estiramiento, lo que hago es abrirlo. Lo puedo realizar de esta manera, lo puedo realizar de esta manera. Puedo decirle al paciente, incluso a veces el túnel del carpo les da con síndrome de Kerbein, que es un dolor hoy en día característico incluso de los adolescentes porque estamos ahí pegados en el celular. Entonces, este movimiento repetitivo genera una tensión. Aquí les voy a dar un truco. Esta es la tabaquera anatómica, muy utilizada por aquellos que les gusta fumar cosas fuertes. No se superior. Sí.
Y ese tendoncito que viene acá se inflama cuando nosotros hacemos mucho uso, por ejemplo, del celular, del teclado. Entonces se puede combinar acá. Entonces cuando tenemos, por ejemplo, situaciones así, pues podemos hacer la apertura aquí del dedo. Si no tenemos Decker-Vein, podemos llegar a hacer este movimiento y aquí bajar para que estiremos también estos músculos. Existen otros estiramientos un poco más fuertes, que son los neurodinámicos, en donde ponemos en tensión ese nervio y lo vamos soltando. Entonces hacemos este movimiento, es como si con mi mano empujara mi cabeza y luego con mi cabeza empujara mi mano. ¿Sí? Aquí puedo favorecer el deslizamiento de ellos. Puedo también pedirle al paciente que ubique su mano en la pared y que trate de girar el tronco. Cuando ustedes hacen eso, inmediatamente sienten un corrientazo en la mano. Deben aguantar por lo menos entre 15 y 30 segundos para que realmente se efectúe un estiramiento. ¿Sí? Estos ejercicios, que son muy sencillos, van a ayudar muchísimo al paciente a controlar la sintomatología. Lo pueden hacer al frente, lo pueden hacer en la pared, lo pueden ubicar en esta posición, en esta posición, en esta posición. ¿Sí? Puedo pedirle al paciente que intente ubicar sus manos detrás de su zona lumbar, pero que ubique las manos como si fuera a rezar, pero atrás. Algunos pacientes hacen esto. Inténtenlo en su casa y me cuentan cómo están. Si ustedes están así o así, tienen que venir a terapia. Si pueden tocar casi que las palmitas de las manos, quiere decir que tienen muy buena flexibilidad en sus manos. Y eso pues también ayuda a que haya una disminución de riesgo para que se presente el síndrome de túnel del carpo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está el ejercicio muy práctico para que lo hagan en casita. Ahí a partir de este momento ya pueden empezar a practicar para que no vayan a tener esta dificultad. ¿Cuánto demora la recuperación de un paciente, doctora, después de que se le hace la cirugía? Ya en un caso pues ya complicado, toca hacer cirugía. ¿Cuánto tiempo demora el paciente para que vuelva a tener su movilidad y sin este dolor? Pues se supone que una vez se realice la operación y se libere el nervio, la sintomatología disminuye prácticamente al instante. Ahí lo que sucede es que nosotros vamos a trabajar, es más, en esa reparación tisular de esos tejidos que se cortaron, o porque pues obviamente en la cirugía hacen una incisión, ¿sí? Abren, y hay que empezar a trabajar sobre ese proceso inflamatorio y posteriormente en la recuperación de la sensibilidad por la cicatriz y de que la cicatriz quede tanto muy bien cerrada por dentro como por fuera, ¿no? Y más o menos puede tardarse pues en una incapacidad al paciente de 1 a 2 semanas para que retorne sus actividades. Sin embargo, pues sí se sugiere que continúe con un tratamiento de terapia, porque muchas veces pues el paciente ya quedó con pérdida de fuerza, porque ¿qué pasó? Por el dolor, por la pérdida funcional, él dejó de utilizar estos deditos de la mano. Y acá hay muchos músculos, que si no se trabajan, todo lo que no se usa, se atrofia, sí, ¿cierto? Sí, entonces los dedos de las manos no son la excepción. Entonces si yo los dejo de usar, porque tengo dolor, porque de manera protectiva estoy cuidando siempre mi vasito, no lo dejo, no lo expongo a realizar movimientos, pues así lo operen, están ya desacondicionados. Hay que reacondicionarlos, hay que reentrenarlos con ciertas actividades motrices. ¿Hay algún ejercicio especial para cada dedito? No, podemos trabajarlo en conjunto porque los dedos no funcionan solitos como tal. Incluso hay tendones que comparten varios deditos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover ahí los otros también se empiezan a mover. ¿Por qué? Porque están, digamos que llevan el mismo recorrido de esos tendones que hacen la misma acción. Entonces, lo ideal no es trabajar por unidad muscular, sino por grupo muscular, porque es que cuando tú vas a comer, no comes con un pedacito de músculo de cierto dedo, sino comes con todos los dedos, o con toda la mano, o con toda la muñeca, incluso con el codo. Entonces, hay que entrenar todo. Este entrenamiento de fisioterapia, ¿cuánto tiempo puede demorar? Es que eso también depende mucho de cómo, pues de la condición actual de ese paciente, ¿sí? Cuáles son las recidivas o cuáles son las secuelas que quedaron del proceso quirúrgico, cuánto tiempo llevaba, con qué factor de riesgo se va a exponer nuevamente y de la edad. Sí, sabemos que entre más viejitos
pues vamos perdiendo propiedades elásticas, vamos perdiendo colágeno, sí, entonces es más fácil recuperar a un paciente joven que a un paciente pues adulto, ¿sí? Exacto, entonces más o menos puede tardar entre unas 4 a 8 semanas para que el paciente pues ya salga recuperado de su procedimiento quirúrgico. Se sugiere que la terapia inicialmente sea por lo menos 3 veces por semana y luego ya después se van a ir disminuyendo el número de sesiones. Eso también depende de qué estrategias terapéuticas conozca y maneje la terapeuta, porque existen muchísimas. O sea, nosotros tenemos un abanico de posibilidades así de gigantes que por más de que quisiéramos conocerlas todas, no las conocemos con exactitud. Todas. Algunas pueden manejar ciertas estrategias, otras terapeutas manejamos otras, ¿sí? Lo ideal es poder conocer científicamente y anatómicamente qué sucede, cuáles son las consecuencias, por qué se presentan esos síntomas y trabajar sobre esos síntomas. Muy bien, estamos en TV Salud a esta hora de la mañana aquí en AF 2000 Televisión Canal 5, hoy con el túnel del carpo. Doctora, su invitación para que los pacientes que están con esta problemática se acerquen aquí al CAFIR. Claro, que todos los pacientes que estén presentando sintomatologías como las que acabamos de referir puedan consultar. Recuerden que en el CAFIR también trabajamos muy desde lo preventivo. Entonces, aquí han llegado muchos pacientes que dicen, he trabajado toda la vida y nunca me he regalado una horita para esto, ¿sí? Y sienten bienestar. Y pues obviamente si usted se siente bien con su salud, pues usted puede trabajar más, puede, ¿cierto?, seguir consiguiendo sus logros. Pero si usted sigue trabajando y enmascarando un dolor y tratándose simplemente con analgésicos y volviendo a enmascarar el dolor y deja pasar el tiempo, pues tengan en cuenta que las recidivas no van a ser solamente de una estructura, sino de todo un complejo, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes asistan tanto de manera preventiva como si ya pues quieren tratar algún síntoma en específico o alguna situación clínica en específica, pues también se acerquen para poderles brindar la orientación, la educación y ayudarles a través pues de la terapéutica para controlar todos estos síntomas. Muy bien, números telefónicos, doctora, para que los televidentes que están viendo el programa y deseen participar de estas terapias lo puedan hacer. Claro que sí, se pueden comunicar al 322-8488, 432, repito, 322-8488, 432, o vienen directamente, conocen y visitan el CAFIR, que queda ubicado en diagonal a la entrada principal del colegio. Muy bien, doctora Jennifer, pues le queremos agradecer su tiempo destinado a este programa TV Salud. La esperamos de hoy en 8 días, nuevamente con otro tema muy importante. Claro que sí, vamos a buscar un tema bien importante y más que en estos tiempos y más en este fin de semana que se acerca toda la jornada electoral, todos estamos así súper estresados, angustiados. Eso. Entonces buscaremos un tema que les pueda seguir ayudando a todos. Queridos amigos, muchas gracias por su compañía. Vamos a continuar con la programación de AF 2000 Televisión y los esperamos el próximo viernes a las 7 en punto de la mañana. Muchas gracias y un resto de día muy feliz.